Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sube acá, hijo, sube acá, un paso más alto, sube acá, hoy recibe perfección, toma tu adopción, un paso más alto, sube acá, sube acá. Sube acá, hijo, sube acá. Sube acá, hoy recibe perfección, toma tu adopción, un paso más alto, sube acá. Sube acá, hijo, sube acá, un paso más alto, hoy recibe perfección, un paso más alto. Si sabes que Dios cuida de ti, ¿por qué tan triste tú estás? Si sabes que Dios cuida de ti, debes cantar y alabar. Gloria, aleluya, gracias a Él, cada día no es igual. ¿Por qué tan triste tú estás? Si sabes que Dios cuida de ti, si sabes que Dios cuida de ti, debes cantar y alabar. Cada día no es igual. ¡Alábale! Alábale, alábale, alábale en la mañana, sí, alábale al mediodía también, alábale, alábale, alábale cuando el sol se va, alábale. Alábale, alábale en la mañana, sí. Aleluya. Alábale aun cuando el sol se va. Si sabes que Dios cuida de ti, si sabes que Dios cuida de ti, gloria, aleluya. Cada día no es igual.
Si sabes que Dios cuida de ti. Si sabes que Dios cuida de ti. Si sabes que Dios cuida de ti, debes cantar y alabar. Gloria, aleluya, gracias a Él. Si sabes que Dios cuida de ti, ¿por qué tan triste estás? Si sabes que Dios cuida de ti. ¡Aleluya! Debes cantar. ¡Gloria, aleluya! Cada día no es igual. Si sabes que Dios cuida de ti. Si sabes que Dios cuida de ti. Debes cantar. Gloria, aleluya, gracias a Él. Cada día no es igual. ¿Por qué tan triste tú estás? Si sabes que Dios cuida de ti. Si sabes que Dios cuida de ti, ¿por qué tan triste tú estás? Amén. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, me los guarde. Mi nombre es Elizabeth Cordero. Mi pastor es Osvaldo Tona. Me congrego en la iglesia Ebenezer, que queda en la 34 con 16-17. Bueno, vengo a darles un testimonio, testificar un testimonio que soy testigo de eso. El Señor estaba orando el día domingo. El Señor me habló en mi corazón. Me dijo que le pusiera las manos mías a Ruth Dudamel, se las pusiera las manos mías encima de las de ella y orara. El Señor me dice en el testimonio, el Señor me habla y me dice que le pongas las manos mías encima de las de ella y que le ordene a los huesos que revivan. Y así como Eliseo revivió el hijo de Ana. Eso fue lo que me dijo el Señor el domingo. De luego pasó, al otro día voy a hacerle la visita a Ruth porque yo estoy haciéndole ejercicios a ella, haciéndole ejercicios en su cuerpo, en sus manos, en sus piernas. Ella me dice que se siente mejor. Hago la oración que me dice el Señor. Le participo a ella que voy a hacerle una oración que el Señor me lo dijo en mi corazón. Le participo a ella, me dice, está muy bien. Leímos el Salmo 113. Aarón, el hijo de ella, lo leyó. Y yo puse las manos, cuando terminó él, puse mis manos encima de las de ella y hice la oración que el Señor ya me había indicado. Y le dije a sus huesos le ordené a sus huesos que revivieran. Y
así como Eliseo revivió al hijo de Ana. De luego hice los ejercicios y me voy a casa. A los días vuelvo otra vez al otro día, me dice, vuelvo a ir a hacer los ejercicios con ella. Le digo, la saludo, la bendigo normalmente. Ella me dice, Chabela, mira mis manos. Ella se las pone así en las piernas de ella y me dice, mira mis manos. Los poporos desaparecieron. Ella tenía unos poporos en los brazos, así en el antebrazo con mano. Cuando ella me dice eso, yo le dije, la gloria es para el Señor, la gloria es de Dios. Y bueno, ella se puso muy contenta, se le aguaron sus ojos. Y bueno, hermano, siento que obedecí a lo que el Señor me dijo ese día. Y bueno, me siento muy agradecida con el Señor porque quiero que ella salga mucho más adelante. Y me siento agradecida con el Señor y por todo lo que está pasando con Ruth. Me siento muy agradecida. Y bueno, este era mi testimonio. Que Dios me los bendiga y me los guarde a todos. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 26. Dios les bendiga, un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, dándole gracias al Señor por tener este privilegio, esta oportunidad nuevamente de volver a estar con ustedes compartiendo, porque eso es lo que hacemos aquí, compartir la palabra del Señor. Es como, este es un tipo de la comunión que debemos tener cada uno de nosotros con el Señor. Y en estos servicios debemos también imitar eso. Debemos invitar al Señor a, a, esa, a esas reuniones que nosotros tenemos, a esas conversaciones, cada cosa que vamos a hacer. Eso es lo que dice la Biblia. El Señor lo dijo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ahí estamos hablando lo correcto, ahí estamos esforzándonos cada día, porque el enemigo siempre pone trabas, siempre pone cosas, pero el Señor nos da el consuelo y nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esas son palabras de Dios y es un privilegio y es un empuje para nosotros de que eso de saber que Dios está con nosotros, porque no es que son solamente palabrerías y cosas, no. Cualquiera podría decir, no, esas son puras palabras y ya. No. El Señor nos dijo por la boca del apóstol Pablo que el evangelio no debe ser predicado solamente en palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ese poder, bueno, se manifiesta. Y de eso es que queremos hablarles, de la manifestación del poder de Dios, de las cosas que Dios nos ha dado una comisión para que nosotros hagamos. Cada creyente, cada cristiano está llamado por Dios a hacer eso, a abocarse, a poner todo su empeño, poner todo el empeño en eso, en cumplir la palabra del Señor, en siempre buscar cumplir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A Dios le agrada cuando cada uno de nosotros puede hacer eso, o Dios nos llama a hacer eso. Entonces Dios quiere que nosotros lo hagamos, y cuando lo hacemos, Él se siente agradado. Entonces todo depende de qué lado se pone usted,
¿Y de qué lado me pongo yo? Todo depende de si nos ponemos del lado de Dios o rechazamos ponernos al lado de Dios. Pero déjeme decirle algo, si usted rechaza ponerse al lado del Señor, entonces usted se está poniendo al lado del diablo, que el Señor lo reprenda, porque no hay un punto neutro allí. No, si rechaza uno, automáticamente agarra el otro. Y si rechaza al diablo, automáticamente es porque está tomando la palabra de Dios, es porque está tomando el bando de Dios, el lado de Dios. Y Dios quiere que nosotros en nuestro vivir, en nuestro día a día, siempre hablemos de estas cosas, que siempre en una conversación con alguna persona estemos hablando la palabra del Señor. Cada promesa, cada mandamiento, cada estatuto, ordenanza. Hay muchas cosas de las cuales en la Biblia están escritas que nosotros podríamos hablar. Por eso dice la palabra del Señor, en el barbecho del pobre hay mucho alimento. El barbecho es un campo arado. Vamos a decirlo como decimos acá en Venezuela, un conuco. Y el reino de los cielos no es un conuco, siquiera es un conuco, es un sembradío grande. Entonces, la Biblia, mire, eso tiene mucho. Entonces, hay mucho alimento aquí, pero la Biblia dice, más se pierde por falta de juicio. ¿Por qué por falta de juicio? Por falta de interés, por falta de información, por falta de nosotros consagrarnos verdaderamente para el Señor. Y allí cuando una persona lo hace, entonces allí consigue todo lo que busque. Toda pregunta que usted se haga, en la Biblia está la respuesta. Toda. Solamente que hay que pedirle a Dios revelación para conseguirla. Porque es como buscar una aguja en un pajar, pero Dios sabe dónde está la aguja y Dios la muestra. Dios sabe dónde está nuestras incógnitas, las cosas que no entendemos. Dios sabe, pero Dios quiere que nosotros se las planteemos a Él. Dios quiere que nosotros le preguntemos a Él. Y cuando le preguntamos, entonces Él viene a nuestra ayuda. Él viene a nuestro auxilio, nos muestra la verdad, nos muestra la palabra y nosotros terminamos como gozosos, felices, porque Dios nos dio más abundantemente de lo que nosotros siempre pedimos. Y las personas enfocan esta palabra en cosas materiales. Eso tiene su lugar, las cosas materiales. Pero primeramente es lo espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada, mirar al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirar allá y apuntando ahí. Siempre enfocando toda nuestra vida en ese punto. Vamos a tomar una escritura para empezar el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 13, los primeros 15 versículos, para leerlo como base para el tema del día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo leemos Juan capítulo 13, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo:
no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias, Señor. En esta hora nos presentamos, Señor, delante de ti, Padre Santo, delante de tu trono de misericordia, para, Señor, solicitar, Padre Santo, para solicitar de ti, Señor, que nos perdone primeramente. Perdona cualquier palabra maldicha que haya salido de nuestra boca, Señor. Perdona, Señor, cualquier mirada, cualquier gesto, cualquier cosa que no te haya agradado, perdónanos, Padre. Bendito Dios, todavía estamos en este cuerpo humano, Señor, este cuerpo que ala al pecado, pero, Señor, por eso estamos aquí en tu presencia, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo venga y sujete, Señor, este cuerpo, que sujete esta carne, sujete el pecado y lo lleve a su misión, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. En esta hora nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos a este grupo de personas que están viendo y oyendo este servicio, Padre. Háblales una vez más, Señor. Enséñales, exhórtalos. Constriñe sus corazones, Señor, para que ellos tomen una decisión por ti, para que ellos tomen decisiones, Señor, en su vida, tocante a ti, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. Amén. Bueno, le damos la gloria al Señor, le damos la honra, la alabanza, porque Él es bueno. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy vamos a seguir hablando del tema precioso que hemos estado hablando. Este es el tiempo. Y como subtítulo vamos a hablar sobre, es una pregunta que Dios, Dios ha inspirado que se hiciera. La pregunta es, ¿qué ejemplo estás siguiendo? Cada uno de nosotros debe responderse esa pregunta. ¿Qué ejemplo estoy siguiendo yo? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué ejemplo está siguiendo usted? Cada uno debe hacerse esa pregunta. ¿Qué ejemplo está siguiendo? Porque siempre en nuestra vida, siempre enfocamos nuestra vida a algo. Y hay personas que, invitan a sus padres y hasta a veces tienen la misma profesión que sus padres. Los invitan en esas cosas naturales. Otros, que los padres hablan de una forma y ellos también hablan igual. Siempre hay algo por lo cual uno está siguiendo un ejemplo. Hoy le vamos a hablar del ejemplo del Señor. Por eso leímos esta escritura que en el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos un ejemplo impecable, vamos a llamarlo así. Un ejemplo que no tiene falla. Un ejemplo que las personas, pueden buscarle fallas por cualquier parte, pero estamos hablando del Dios, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede en carne humana, que fue el Señor Jesús. Estamos hablando de ese ejemplo. Y la palabra ejemplo, yo estuve buscando
escudriñando en el diccionario, ejemplo quiere decir acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Ese es un ejemplo. Acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11, dice la palabra del Señor, amados, es Dios mismo hablándonos a nosotros sobre nuestra forma de vivir, cómo debemos vivir cada uno de nosotros, porque no es solamente, no le estamos hablando solamente de ir a la iglesia el domingo, eso está bien, no le estamos hablando que usted se porte bien en la iglesia, cuando vaya al tabernáculo, al sitio de reunión. Es bueno que usted se porte bien allí, pero estamos hablando de una vida vivida, en una transformación que Dios hace en nuestras vidas y que ya no, ya aborrecemos más bien las cosas que hacíamos antes y ahora estamos haciendo las cosas como Dios manda que se debe hacer. Y dice la palabra del Señor, le dije Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que estamos hablando hace unos momentos en la oración, hablando con el Señor, que hay deseos carnales, deseos humanos, y muchas veces esos deseos batallan contra el alma, o sea, dañan, porque son cosas que a Dios no le agradan, pero están ahí en el cuerpo, lo traemos arrastrando desde allá del huerto del Edén, imagínese usted de cuán lejos traemos nosotros arrastrando todo ese estigma de pecado, ese pecado que se cometió allá, entonces eso se convirtió en un estigma y lo traemos arrastrando. Y eso viene de generación en generación. Y aún hoy en día, las personas, el pecado es haber nacido por el sexo. Pero ese pecado lo pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y le damos las gracias a Él por eso. Pero hay otras cosas que nosotros hemos hecho durante nuestra vida, muchas veces aún en el caminar con el Señor, cometemos errores, cometemos fallas. Entonces, Dios quiere que nosotros nos abstengamos de esas cosas. Hay una forma correcta de hacer las cosas y hay una forma incorrecta. Entonces, Dios nos instruye en cuanto a eso. Dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles son los pecadores, el impío, el que no conoce a Dios. Manteniendo nosotros nuestra buena manera de vivir. Ese es el ejemplo que nosotros estamos llamados a seguir. Un ejemplo que el mismo Señor Jesús nos dio. Usted no lee en la Biblia, que es donde tenemos, vamos a decirlo, la narración o lo que hizo el Señor Jesús, que no fueron todas las cosas que Él hizo, pero ahí quedó escrito lo más importante para nuestra ayuda. Hay una palabra que dice que si fueran escritas todas las cosas que hizo el Señor Jesús, milagros y maravillas y todas las cosas que hizo, si se escribieran en libros, no cabrían los libros en este mundo, imagínense. En el planeta Tierra no cabrían los libros. Entonces dice la palabra del Señor, para que manteniendo vuestra vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Antes obrábamos cosas malas.
y tal vez usted aún no haya tomado decisión por el Señor y todavía está haciendo cosas malas, todavía puede ser porque muchas veces la persona no es un parrandero, no es vicioso, no consume droga y cosas así, no es parrandero ni nada, pero de vez en cuando mete una mentirita por allá, como llaman la mentirita blanca. Eso es una mentira, es mentira. Eso no es que tiene color, que es blanca, que es negra, no, 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 o es gris, no. Todas las mentiras son desagradables, todas son negras delante del Señor. Vamos a ponerlo así. Todo es, lo reprueba el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que debemos presentarnos ante Dios aprobado. ¿Aprobado de quién? ¿Del mundo? No. ¿De la iglesia? Tampoco. ¿De los ministros? No. De Dios. Debemos presentarnos ante Dios aprobado, que Él diga aprobado. ¿Y cómo dice Dios eso? Bueno, Dios le pone un sello, el sello de aprobación de Dios. ¿Y qué es ese sello? No es un sello húmedo que como un documento que le ponen un sello allí. No, es el sello de Dios, que es el Espíritu Santo aquí en el corazón. El Espíritu Santo en el corazón es el sello. Y la palabra de Dios nos dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Entonces ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. En cuanto a esto, el Señor nos dio el ejemplo también. El Señor, una vez, para tentarlo, le dijeron, andaba con uno de los discípulos y le dijo, ustedes no pagan impuestos. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, saca el anzuelo y tíralo allá en la playa. Y cuando saques el pez, ábrele la boca y ahí en la boca va a tener una moneda. Tenía un estatero. Un estatero que el precio de ese estatero eran cuatro cuadrantes, una cosa así. Yo sé que con eso iba a pagar los impuestos que... Entonces, si el Señor Jesús lo hizo, el Señor Jesús se sujetó a las leyes humanas, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos sujetarnos, como dice acá, someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Todo depende de cómo mantengamos nuestra buena manera de vivir. Entonces, si nosotros vivimos una vida correcta delante de los pecadores, porque en el mundo lo que hay es pecado y no podemos evitar salir al mundo. El Señor Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos hacer eso con el Señor, pedirle que Él nos guarde del mal, porque tenemos que salir a la calle, a hacer las diligencias, a trabajar, a comprar alimentos, a hacer, bueno, distintas clases de cosas que se hacen fuera de la casa. Entonces, cuando salimos, que nos vamos a mezclar con el pecado, no. Tenemos bien, es decir, que mantenerlo en su lugar, por ahí apartado. No tener mucho compañerismo con eso, no. Es el pecado. Ahora, el pecador, a ese sí tenemos que hablarle, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, al pecador debemos traerlo a nuestro terreno, no dejarnos que él nos lleve al terreno de él, no. Por eso dice la palabra, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que una persona puede decir, bueno, yo quiero hacer bien, ¿qué hago para hacer bien?
El primer paso es reconocer que usted se equivocó. El primer paso, cuando una persona es un pecador, cuando una persona le ha llevado la contraria a Dios toda su vida, cuando una persona ha, ha pospuesto una decisión para con el Señor, ha menospreciado la palabra, el mandamiento de Dios, de que nosotros debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador, servirle de todo corazón. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que haciendo bien, o sea, que hagamos las cosas correctas con nuestra actitud, con nuestra vida, vamos a decirlo, nuestra vida transformada. Que el que nos conocía antes, que éramos unos mentirosos, que éramos unos ladrones, que éramos unos habladores de cosas, palabras torpes y bueno, palabras obscenas y distintas cosas que nosotros hacíamos antes, de los cuales no nos enorgullecemos, sino que eso nos apena más bien, pero lo decimos como testimonio para la gloria y honra del Señor, que ahora hacíamos, los gobernadores nos castigaban por hacer mal, pero ahora es alabanza de los que hacen bien. Alabanza para que la gente se den cuenta de que una vida sí puede ser transformada por Dios. No hay nada imposible para Dios. Una persona puede decir, no, lo que pasa es que yo tengo muchos pecados y Dios no me los puede perdonar. No, sí puede. No, lo que pasa es que estaba hablando anoche con una muchacha y me decía, no, es que yo no me siento preparada. No, nadie está preparado. Nosotros venimos todos mal del mundo, todo echado a perder del mundo, toda la vida destruida del mundo. Y pensamos que estamos bien. Y ese es el inconveniente, que la persona piensa que está bien así. Y el diablo les mete en la mente a la persona, porque el campo de batalla es aquí en la mente. El diablo les dice, tú no estás capacitado. No, es que el que capacita es Dios. Usted vaya a escuchar la palabra. Ese es el consejo que le damos a cada persona que quiera buscar de Dios. Dios quiera que pudiera entregarse de una vez, pero siempre le decimos vaya a escuchar la palabra. Así es como viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vaya a escuchar la palabra. Esa es la que le va a levantar la fe. Nosotros no somos una denominación, una religión que acostumbran a llamar a la gente y obligarlos a que acepten al Señor y una cosa como obligado. No. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero, Dios presenta la verdad y la persona toma su decisión. Que duró un mes, unos duran un día, otros duran una semana, otros duran un mes, otros duran 6 meses, otros duran 2 meses y así. Con cada persona es diferente, no es igual. Dice la palabra del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Corre mucho entre creyentes este dicho que esas son cosas que inventan las personas, la gente. No, que ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Pero la gracia de Dios, eso quiere decir que Dios tuvo misericordia de nosotros al darnos este regalo que nosotros no nos merecíamos. Él nos lo dio, un regalo precioso, que es la salvación de nuestras almas. Y hay personas que les han enseñado eso, que no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, puedo obedecer la palabra, puedo hacer lo que yo quiera porque estamos bajo la gracia. No. Están convirtiendo la gracia en libertinaje. La libertad, como dice aquí, como libre,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La libertad la están convirtiendo en libertinaje. Y ese es el ejemplo que nos dio también el Señor Jesús, porque estamos hablando del subtema. ¿Qué ejemplo está siguiendo? ¿Qué ejemplo estoy siguiendo yo? ¿Qué ejemplo está siguiendo usted? Entonces el Señor Jesús nos dio el ejemplo, a sujetarse a lo que el Señor diga. Él lo decía, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. Él iba a un sitio donde había muchos enfermos y sanaba uno. ¿Por qué? Porque él se estaba sujetando a la voluntad del Señor, a la guianza del Señor. Dios le daba una visión y él hacía eso. Él recibía la visión y obraba de acuerdo a esa visión. Nosotros debemos tener o estamos llamados a estar en la misma condición de que Dios nos confirme lo que nosotros debemos hacer. Al Señor Jesús, él esperaba la confirmación. Cuando Lázaro estaba enfermo, él no fue de una vez, no. Él esperó la confirmación. Cuando el Señor le confirmó que fuera, él fue. Se había muerto Lázaro, pero resucitó. ¿Se fijan? Para que la gloria de Dios se manifieste. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Dice la palabra, honrad a todos. O sea, no honrar solamente a los que andan bien vestidos y con trajes elegantes y honrarlos, no. Y a los que andan de más baja condición, son humildes, son gente de escasos recursos económicos, entonces le vamos a decir, no, usted no. Eso es acepción de personas. Y el Señor Jesús no hizo eso. Ese es el ejemplo que nos dio. Él trataba a todos por igual. Como dice acá, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En cuanto a esto, hoy en día se ve mucho que las personas hablando de que mal de los gobernadores, del presidente, de distintas cosas. La palabra de Dios nos manda a orar por ellos. Es un mandato del Señor. Es una ordenanza del Señor que debemos orar por los que están en eminencia. No hablar mal de ellos, no, porque son puestos por Dios. Hay otra escritura que lo dice. Son puestos por Dios. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, no sé, jefe mío, hablando, salen cosas malas de nuestra boca, por los jefes, porque son estrictos y porque son apretados. No debemos hacer eso. Debemos tratarlos a ellos con respeto. Si una persona nos trata con grosería, con falta de respeto, y nosotros lo tratamos con respeto, esa persona va a decir, un momentico, yo no estoy haciendo bien, y esa persona va a tratar con respeto también. La palabra de Dios nos dice que debemos, al que habla palabras altivas, al que nos dice, al que nos grita o algo así, nosotros debemos más bien bajar el tono para que esa persona también baje. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? O sea, si somos castigados por haber pecado, eso no tiene gloria. Nos estamos ganando, la persona está ganando y la misma persona el castigo. Es como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo no vine a juzgar a nadie, yo no vine a condenar a nadie. La palabra que yo les he hablado, ella es la que los va a juzgar en el día del juicio, en el día postrero. Entonces la palabra de Dios
es la que nos señala el pecado, es la que nos dice si estamos haciendo bien o mal, si estamos siguiendo el ejemplo o no lo estamos siguiendo. La palabra de Dios. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No es que Dios nos castiga, no. Dios le permite al enemigo que vaya y ponga las trabas, ponga las pruebas, ponga las cosas, porque a Dios le agrada probar a sus hijos. A Dios le agrada probarnos para comprobar, como pasó con Job, el profeta Job. El enemigo, el diablo, le dijo, ¿de dónde vienes por ahí, Satán? Le dice Dios. Y el diablo le dijo, de rodear al mundo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué andaba haciendo el diablo por ahí? Por la tierra, rodeando la tierra, viendo a ver a quién le hacía daño. Entonces Dios, aprobando a su siervo, le dijo, ¿no viste por allá a mi siervo Job? No hay otro igual que él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el testimonio que nosotros debemos alcanzar. Que como dice el versículo 12 que leímos, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el testimonio que debemos nosotros alcanzar. El testimonio de los hombres y el testimonio de Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesús alcanzó buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Ese es nuestro ejemplo. Recuerden, estamos hablando de qué ejemplo está siguiendo. Y el tema es, este es el tiempo. Este es el tiempo en que nosotros, usted y yo, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Entonces hágase usted ese examen y pregúntese, ¿qué ejemplo estoy siguiendo? Dice la palabra del Señor, pues para esto fuiste llamado. Dios nos ha llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él como la escritura que leímos de Juan 13, que dice, porque ejemplo os he dado el Señor Jesús, las palabras directas del Señor Jesucristo, diciendo, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y nos dice acá el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pedro, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para dar buen testimonio. Porque, como le decía yo a la muchacha que les comenté hace unos momentos ayer estuve hablando con ella, yo le estaba diciendo, el camino del Evangelio no es un camino de flores. No te voy a decir, no, mira, acepta al Señor y no vas a tener más problemas, no vas a tener más enfermedades, no vas a tener más luchas ni pruebas. No, ahí es donde va a tener más. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora va a tener de dónde agarrarse. Ahora va a tener al Señor Jesucristo de donde se puede agarrar. ¿Cómo se va a agarrar? Va a decir, Señor, tú pagaste mis pecados en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Tú pagaste mis enfermedades. Sufriste mis dolores, Señor. Tú me diste el ejemplo, Señor. Eso es lo que vamos a decir. Pues para esto fuiste llamado. Hemos sido llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Y cuando padeció, pagó todo. Él pagó todas nuestras adversidades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras enfermedades. Todo eso lo pagó Él ahí. Todo eso está pago. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Aceptar ese pago. Aceptar ese regalo. Porque si yo le llevo un regalo a usted, vamos a poner que le llevo este papel, y es un documento, algo valioso,
y yo se lo llevo a usted de regalo, y usted me dice, no, yo no le voy a aceptar ese regalo, ni siquiera lo agarra, sino que dice, no, no, no lo voy a aceptar. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Me voy con mi pertenencia, con el regalo que yo compré o que adquirí. Bueno, así pasa también en lo espiritual. Dios nos da un regalo, o Dios nos dio ya un regalo. Está a nuestra disposición. Y nosotros tenemos que tomar la decisión si lo aceptamos o lo rechazamos. Una de dos. O lo rechazamos o lo aceptamos. Dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿cuáles son las pisadas que usted está siguiendo y que yo estoy siguiendo? Son las del Señor Jesús. Si es así, Dios, bueno, Dios se agrada de eso. Pero si no, bueno, tiene una oportunidad de cambiar ese rumbo. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de cambiar nuestro rumbo. Una vida perversa delante de Dios, por ahora una vida sujeta a la palabra del Señor, a la guianza del Espíritu Santo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando del Señor Jesús. Y aún así, Él se hizo pecado y se hizo engaño por causa de nosotros. O sea, llevó el pecado nuestro, Él lo llevó. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo respondo yo? Cuando le maldecían, la palabra, en otra parte, la palabra de Dios dice que cuando te maldigan, bendice tú. Entonces, estamos llamados a eso. Cuando alguien nos maldiga, a nosotros bendecirlo. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando le dieron los latigazos, la gente siempre enfoca en esto nada más, los latigazos, y ya. Y le escupieron la cara, y ya. No, fueron más cosas. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Isaías, capítulo 52, ya en los últimos versículos, que fue desfigurado su rostro. Imagínense, fue desfigurado a punta de golpe, o patadas, palazos, todo lo que le hicieron, porque no fue nada más latigazo, le dieron palazos también. Le dieron de mojicones, dice la palabra del Señor. Mojicones son puñetazos que le dieron. Le arrancaron la barba así a montón. Eso sí es doloroso. Bueno, se lo hicieron a él. Le alaban el pelo, le mesaban la barba, dice, y le alaban así. Eso duele. Pues él no amenazaba. Él sufrió todo eso por culpa suya y por culpa mía, por culpa de nosotros. Él sabía que nosotros llevamos ese pecado arrastrando y no éramos salvos, porque el único salvo eran los hijos de Israel, pero Él pagó por nuestros pecados y nos sacó de la condición perdida. Ahora tenemos acceso a la vida eterna. Dice, si no encomendaba la causa al que juzgaba o al que juzga justamente. Cuando nosotros sufrimos el oprobio, voy a contar esto como testimonio para la gloria de Dios. Cuando yo tuve un accidente en la moto y el señor con el que colisioné tuvo la culpa y él mismo reconoció que tenía la culpa y me dio un número de teléfono. Total, yo no pude verificar que era su teléfono. Al día siguiente ya habíamos ido al hospital y todo eso. Yo lo llamé para que me pagara los daños y eso, porque él dijo que los iba a pagar. Y me contestó una mujer y me dijo que estaba equivocado, o sea, que era un número falso. Para la gloria del Señor, yo de una vez colgué y yo dije, Señor,
lo pongo en sus manos. Tenga misericordia de él. Tenga misericordia de ese pobre hombre. Eso fue lo que yo dije. Entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Como el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Colgado en la cruz, clavado. Ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Él dijo, Señor, perdónalo. A los que lo estaban crucificando, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Y Esteban, aquel diácono, que había sido escogido como diácono, cuando estaba predicando y hacía señales y maravillas, y lo apedrearon por eso, él dijo las mismas palabras. Él dijo lo mismo, pero en otras palabras, vamos a decirlo así. Él dijo, Señor, no les imputes este pecado. O sea, no tomes en cuenta esto. Ellos me están matando a pedrada. No les tomes en cuenta eso. Estaba haciendo lo mismo. No amenazó, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. ¿Y qué hace Dios en ese caso? Dios tiene misericordia. Dios no le imputa el pecado. Los perdona por esa falta que están cometiendo, ese pecado que están cometiendo. Dios se lo perdona por causa de que un hombre se lo está pidiendo. Todo lo que orando pidiere, creyendo, lo recibiréis, dijo el Señor Jesús. Y eso se cumple. ¿Quién llevó? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Para que nosotros, estando muertos al pecado, ya él llevó el pecado y estamos llamados a estar muertos al pecado. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Eso es lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53. Dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque la palabra nos dice que si estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, todo el mundo nos va a poner el ojo encima. Todo el mundo nos va a estar vigilando. Muchas veces para imitarlo, para imitar la buena actitud. Pero la mayoría de veces es para señalar y decir, eso que es cristiano. Es por eso que debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, para dar buen testimonio, porque al decir, y eso que es cristiano, están volviendo a crucificar al Señor Jesús. Lo están crucificando de nuevo. Entonces, por causa nuestra, por nuestra mala actitud, por nuestra mala, por nuestra mala conversación, por portarnos mal. Mire, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana, son chismosos, son esto y son aquello, para señalar. Pero la palabra de Dios dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Un anuncio es una publicación, un anuncio es un aviso, algo visible. Así somos nosotros. Porque somos cartas leídas de todos los hombres. La gente está pendiente, vigilando de nuestro comportamiento. Si estamos siguiendo como ejemplo al Señor Jesús o si seguimos con las mismas malas mañas que traemos del mundo. Porque mucha gente llegan a los pies del Señor Jesús y toman al Señor Jesús de la mano, pero lo toman de una sola mano y con la otra mano traen arrastrando el mundo. Con una agarrado al Señor Jesús y con la otra traen arrastrando las malas costumbres, los malos hábitos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser uno. Usted y yo estamos llamados a ser uno, pero en la palabra. Usted no puede ser uno
Si yo tengo malas actitudes, no va a ser uno conmigo en eso. Y si usted tiene malas actitudes, yo no voy a ser con usted uno en eso. No. Ahora, en la palabra, ahí sí soy uno con usted. O con aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Porque al Señor lo persiguieron, el Señor sufrió, lo acabamos de leer. Lo maldecían, padecía, y no reclamó, no amenazó. Nosotros estamos llamados a lo mismo y la gente nos está vigilando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro mensaje, que no es nuestro en sí, sino que es de Dios. Un mensaje que viene directo del cielo, porque es de acuerdo a la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo siempre nos va a señalar a la palabra. El Espíritu Santo jamás nos va a sacar de la palabra, buscando excusas y diciendo, no, eso no importa. No, eso no te preocupes por eso, que eso era antes. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestra publicación, a nuestra valla publicitaria, a nuestra vida, que es nuestro anuncio, es la vida vivida? ¿Quién ha creído a eso? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa palabra manifestación también tiene que estar en nuestras vidas, porque estuvo en la vida del Señor Jesús, que es el ejemplo que estamos siguiendo. Por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo, que es Dios. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Estamos creyendo en eso, o en Él. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nuestros pecados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Cuando estábamos en el mundo, éramos como ovejas descarriadas. Éramos ovejas descarriadas. Y el Señor nos recogió en su amor y en su misericordia. Nos trajo al redil, nos trajo otra vez a la palabra. Pero ahora, dice la palabra del Señor, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él está interesado en nuestras almas. Él no está interesado en el cuerpo. Claro, Él salva el cuerpo porque todo es de Él. Cuerpo, espíritu y alma es de Él. Tenemos que entregárselo a Él. El cuerpo, lo que hagamos con el cuerpo, ese es de Él. El cuerpo, dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo de Dios, imagínense. El corazón es el templo de Dios. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma tienen que ser entregado completo a Dios. Entregado completo, porque Dios no le va a conformar que usted le dé una parte. No. Es como que usted quiera cumplir parte de la Biblia y otra parte no. No, Dios no acepta eso. Dios no acepta esas cosas a media. Si usted le va a entregar su vida a Dios, tiene que ser completo, cuerpo, espíritu y alma. Si usted le va a obedecer, tiene que obedecerle completo. Si no, mejor quédese quieto por ahí en el mundo, en los vicios, en la parranda, en las mentiras, quédese allá. Si no le va a cumplir al Señor. Pero si usted decide servirle al Señor, tiene que ser como Dios dice, como Dios manda, no como nosotros digamos, porque hoy en día se ve mucho eso. Las personas van a una iglesia donde los consientan, donde los respalden en todo, como ellos quieran vestirse, como ellos quieran hablar, como ellos quieran vivir su vida. Le dicen, no importa, no se preocupe por eso, con tal que venga aquí. Son asalariados. Es duro, pero es la verdad. Es la verdad de Dios. Entonces,
Dios no quiere que vivamos una vida mediocre. No, Dios quiere que vivamos una vida de entrega total a Dios, como el ejemplo que estamos siguiendo, que es el Señor Jesús. Ese es lo que quiere decir ejemplo que se los leí, acción o conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Y seguir, porque esa es la pregunta, ¿qué ejemplo estamos siguiendo? Seguiré vivir de acuerdo a la enseñanza, a la doctrina. Eso es enseñanza, doctrina. ¿Qué doctrina, qué doctrina, según qué doctrina vive usted? No, yo vivo según la doctrina de Cristo. Tiene que obedecer la palabra, 100%. No, bueno, en mi iglesia me dice que no importa, que yo me corte el cabello, dicen las damas. La Biblia dice que no. Dios dice que no se lo debe cortar. No, dice el caballero. No, en la iglesia me dijeron que yo me podía dejar crecer el cabello. No, la Biblia dice que es deshonroso. La dama dice, no, yo me puedo poner pantalón. La Biblia dice que no, eso es ropa de hombre. El hombre dice, no, yo puedo hacer esto y aquello. La Biblia dice que no. Hay cosas, tenemos que profundizar en esto para vivir una vida agradable a Dios. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a señalar, el mundo nos va a condenar, nos va a juzgar. Pero nosotros no nos debe importar eso. Que el mundo nos condene, no importa, nosotros no somos de este mundo. Nosotros, como dice la Biblia ya en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, nosotros somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un representante de otro país que viene a un país a representar a su país. Nosotros somos representantes aquí en la tierra del reino de los cielos. No es un país, es el reino de los cielos. No es una nación, es el reino de los cielos. Somos representantes del reino de los cielos y como tal nos debemos comportar. Usted no ve un embajador, viéndolo en la política, en lo natural, un embajador de un gobierno, de un país, todo borracho por ahí en la calle, y portándose mal, y diciendo cosas, palabras obscenas, y haciendo cosas indebidas. No, esa gente se portan a la altura, porque son embajadores, son representantes de su país. Nosotros tenemos que comportarnos a la altura, porque somos representantes del reino de Cristo. Y la palabra de Dios dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que si usted no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en su corazón, usted no es cristiano. Usted no es embajador. Usted no es representante. Aún. Puede ir en camino. Va en buen camino allá. Pero no ha llegado. Tiene que arrodillarse y hablar con Dios para orar y rogarle a Dios para llegar a eso. Debemos hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. Por eso dice la palabra, por eso tomamos esta escritura. ¿Qué ejemplo estás siguiendo? Porque el Señor dijo, yo les he dejado ejemplo, sigan según eso. Entonces, ¿qué seguir? Vivir de acuerdo a la enseñanza, tener fe. ¿Y qué es fe? Fe es revelación. Fe es creer algo. ¿Por qué lo creemos? Porque ya Dios nos lo mostró. Dios nos lo reveló en el corazón. Y cuando Dios nos revela algo en el corazón, ahí es donde nosotros podemos decir, eso soy yo, eso es para mí, yo voy a vivir así, como Dios dice. Yo no voy a seguir viviendo una vida perdida, no, yo voy a cambiar, yo voy a dejar que Dios me transforme, porque Dios no es que cambia, Dios transforma. Entonces, tener fe y obediencia total a Dios. Es el ejemplo nuestro, el Señor Jesús. Él vivió de acuerdo a la enseñanza, a la enseñanza de Dios con él, no a la enseñanza religiosa, farisea del tiempo del Señor Jesús. No, esa tenían su propia doctrina. Una doctrina que era la palabra mezclada con tradiciones.
y con interpretaciones y con conceptos humanos. Y todo eso, mire, una sola mezcla. El Señor Jesús no vivió así. El Señor Jesús vivió de acuerdo a la enseñanza de Dios. Tenía fe y dice, y obediencia total a Dios. El Señor Jesús demostró una obediencia total a Dios cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser tomado preso, que estaba ya, estaban orando los discípulos, y cuando ya estaba a punto de que lo agarraran, los que lo venían a buscar preso, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. O sea, no se haga mi voluntad. Esa debe ser nuestra oración. Señor, yo necesito esto. Señor, yo quiero esto. Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo este deseo en mi corazón. Pero no se haga mi voluntad, Señor. No se haga como yo digo, Señor. Hágase tu voluntad agradable y perfecta, porque Dios tiene dos voluntades. La voluntad permisiva, que es cuando Dios permite algunas cosas, pero no es su voluntad agradable y perfecta. Esa voluntad permisiva tiene consecuencias. Muchas veces trae consecuencias, porque nosotros a veces somos insistentes y Dios nos ve que la cosa nos va a hacer daño y que Dios no nos quiere dar algo que nos vaya a dañar, que nos vaya a apartar de Él. Pero nosotros insistimos. Entonces Dios, en su voluntad permisiva, nos da lo que nosotros pedimos. Nos permite eso. Pero cuando es la voluntad agradable y perfecta de Dios, Señor, yo quiero ir a tal sitio, no vayas ahí porque no va a haber fruto. ¿Qué vas a hacer allá? No, yo quiero ir a esto. No va a haber fruto. No, yo quiero ir de todas maneras. Bueno, vaya para ahí. Pueden haber consecuencias. Pero cuando Dios dice, anda, ve porque yo te envío, como habló con Moisés, que le dijo, anda, yo te envío. Y Moisés tuvo sus contradictores, vamos a decirlo así, gente que le hicieron la contraria, pero a él no le importó eso, él siguió. ¿Por qué? Porque Dios fue el que lo mandó. ¿Y qué pasó? Logró el cometido, logró lo que fue a hacer, porque Dios no se equivoca. Contra Dios nadie puede. Dios es el Todopoderoso. Entonces, una obediencia total a Dios, o sea, que estamos llamados a ser el reflejo de Dios. Que nosotros somos, vamos a decirlo así, somos el espejo. Nosotros, la iglesia, la Biblia tipifica a la iglesia con la luna. ¿Por qué? Porque la luna, Dios es el sol de justicia, el sol. Y el sol refleja la luz. ¿Y qué hace? O irradia la luz. ¿Y qué hace la luna? Que es tipificada la iglesia refleja la luz de Dios. La luna refleja la luz del sol. Nosotros, la iglesia del Dios viviente, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, estamos llamados a reflejar la bondad de Dios, a reflejar el amor de Dios. No solamente el amor, también el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas estamos llamados a reflejarla. Pero no es nuestra, es donde Dios, es de Dios. La gloria es para el Señor. No se dé gloria a usted porque usted hizo esto y aquello. No, porque esa persona se sanó porque yo oré por ella. Quítese de ahí porque usted no tiene nada que ver ahí. Usted solamente fue una herramienta en las manos de Dios. Y una herramienta no está reclamando gloria para ella. No, una herramienta es útil y ya. Al dueño de la herramienta. Así somos nosotros. Nosotros somos herramientas en las manos del Señor. Y la gloria es para Él. El trabajo que hicimos, la gloria es para Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dijo el Señor Jesús. Cuando haga algo para Dios, di, siervo inútil soy.
porque hice lo que Dios me mandó a hacer. O sea que más bien tenemos que rebajarnos, más bien tenemos que humillarnos y decir, yo no tuve nada que ver, fue el Señor, fue Dios. Entonces estamos llamados a manifestar totalmente a Dios, porque el Señor Jesús lo hizo y Él es nuestro ejemplo. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Pero hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión, según las palabras que hemos hablado, usted tomó decisión, va a tomar decisión por el Señor, o usted es un creyente y quiere salir del estancamiento, usted quiere salir del conformismo, de las distintas cosas donde puede una persona caer, y ahora quiere reflejar a Dios, que Él es el que nos dice quiénes somos. Si somos cristianos o no somos, si somos creyentes o no somos, si somos hipócritas o no somos. Dios es el que lo dice, quiénes somos. Estamos llamados a representarlo a Él. ¿Cómo? ¿En qué forma? Bueno, estamos llamados a representarlo porque somos representantes de Dios. Les dije hace unos momentos, nosotros somos embajadores de Dios, del reino de los cielos, del reino de Dios. Somos embajadores aquí en la tierra. Entonces, estamos representando a Dios. ¿Y qué podemos hacer? Lo leímos en el libro de la escritura que les leí de Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Lo que podemos hacer es obedecer la palabra del Señor. Si obedecemos la palabra, vamos en buen camino. Estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Pero si empezamos a inventar hacer las cosas por nuestra cuenta, entonces Dios se desagrada de eso. Si usted tomó su decisión, levante su mano allí donde está. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, tenemos la evidencia, Señor, de que tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor, al darnos palabras, al darnos, Señor, esa enseñanza, Padre, que tú nos has dado en el día de hoy, esas exhortaciones, Señor, que no las recibimos en cualquier parte por ahí, Señor, solamente tú nos las das porque tú quieres el bien para nosotros, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que seas con cada uno de los que han escuchado este servicio, este mensaje, Señor, que ellos puedan reflejarte a ti, Señor, que ellos puedan reflejar tu vida, que ellos se ocupen, Señor, en conocer más tu palabra, tu vida, Señor, qué hiciste tú, cómo fue tu vida, para ellos reflejarte a ti, Señor, que ellos se enfoquen, Señor, de aquí en adelante a buscarte a ti, Señor, más profundamente, hasta obtener la vida eterna, el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana, otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor para la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.